hablábamos por otro lado de las virtudes éticas, que son las que mejoran nuestro carácter, y ahí destacábamos por encima de las demás a la justicia. Es una virtud muy importante en el contexto de la filosofía y del pensamiento aristotélico. Justicia, para Aristóteles, puede ser entendida en primer lugar desde un punto de vista general, y eso significa que la justicia hace referencia al orden en el Estado, es decir, al buen funcionamiento del Estado, al hecho de que se respeten las leyes y de que el Estado sea un lugar con un orden y con una armonía donde el hombre pueda encontrar su fin o alcanzar su fin, que es la felicidad. Esto no lo he comentado antes porque voy a insistir mucho en la política, pero hay una cosa que está clara y que debemos saber, y es que esta felicidad de la que llevamos hablando aquí tanto tiempo en este podcast, la felicidad como fin supremo del hombre, solo es alcanzable en el contexto de un Estado, de una ciudad-estado, o sea, de la polis. No podemos alcanzar la felicidad fuera del Estado. Pensad que nosotros por naturaleza tendemos a un fin, y es la misma naturaleza la que nos ha diseñado, entre comillas, para que vivamos de la forma adecuada para alcanzar ese fin. Por eso somos sociales por naturaleza, porque la naturaleza ya ha hecho de nosotros seres sociales y nos ha dado el habla para ello, la palabra, el logos, para vivir en sociedad, porque solamente en sociedad es donde podemos alcanzar la felicidad. Esto es un dato muy importante e insistir en la política. Decía entonces que justicia tiene que ver en primer lugar a nivel general con eso, con el orden, con la armonía en el Estado, con el hecho de que el Estado funcione correctamente, porque es, repito, el único lugar en el que podemos alcanzar la felicidad. Pero también Aristóteles entiende la justicia como una virtud particular que regula ciertas relaciones entre los ciudadanos y entre los ciudadanos y el Estado. Y en ese sentido, a mí sí me gustaría distinguir fundamentalmente entre, ya a nivel particular, entre dos conceptos de justicia en Aristóteles, que serían la justicia conmutativa y la distributiva. La conmutativa haría referencia más bien al intercambio, es decir, al hecho de que haya una equidad entre lo que una persona le da a otra y lo que a cambio obtiene por lo que ha dado. Esa sería un poco la justicia que hemos llamado conmutativa y que tendría que regular un poco los intercambios. Pero luego también estaría la justicia distributiva, que esta tendría más que ver con los repartos y con el hecho, por ejemplo, de que, bueno, pues si en un negocio alguien ha aportado más, pues también es justo que se lleve más de las ganancias, o que a la hora de repartir ciertos beneficios también se tengan en cuenta circunstancias particulares que prioricen que alguien se lleve más o alguien se lleve menos. Es un poco a nivel general eso. Tampoco voy a entrar mucho en este aspecto ahora, pero simplemente que tengáis en cuenta eso, que la conmutativa tiene que ver con los intercambios y la distributiva tiene más bien que ver con los repartos y con circunstancias, pues por ejemplo que, como he dicho, el que más ponga en un negocio que sea el que más se lleve, o circunstancias también, otro tipo de circunstancias particulares que puedan determinar la prioridad en los repartos. Conmutativa, intercambios; distributiva, repartos. Son dos formas de justicia particular a las que Aristóteles se refiere. En el fondo, esta justicia que hemos llamado conmutativa tiene un criterio para su aplicación que implica, bueno, pues un equilibrio entre lo que se da a cada uno y lo que de cada uno se toma. En cierto modo es una justicia matemática que tiene que ver con una proporción aritmética en el reparto, o mejor dicho, en el intercambio. En cambio, la justicia distributiva, que tiene que ver sí propiamente ya con distribuir, como el propio nombre dice, con el repartir, implica ciertos criterios para su aplicación. Ya os he dicho uno, que era la persona que más invierte, por ejemplo, en un negocio es la que más se tendría que llevar en las ganancias, aunque también hay otros criterios, ¿no? Necesidad, por ejemplo, de alguien que tenga más necesidad en un momento dado puede llevarse más, los méritos, la dignidad, y no supone una proporción aritmética. ¿Por qué? Porque puede haber un reparto desigual en función de esos criterios que hemos dicho antes. Tampoco me quiero extender demasiado en este tema, simplemente vamos a retomar otra vez nuestra senda, esa que venimos transitando desde hace ya algún tiempo y que nos tiene que llevar a entender qué es esto de la felicidad para Aristóteles. Habíamos dicho que la felicidad era el fin del hombre y que el medio era la virtud. Habíamos dicho que la felicidad tenía que ver con la actividad racional, pero con una actividad racional virtuosa, y ahí aprovechamos para hablar de la virtud en Aristóteles. Hemos dicho bastantes cosas respecto a ella.
que es una capacidad permanente, preferencial para comportarse de un modo determinado, una excelencia que mejora algún aspecto de nosotros mismos, y hemos distinguido entre virtudes intelectuales que mejoran nuestro conocimiento y virtudes éticas que mejoran nuestro carácter. Y ahí hemos hablado de algunas virtudes pertenecientes a uno de los a las dianoéticas o intelectuales y otras pertenecientes a las éticas. No voy a repetir eso ya. Ahora bien, resulta que si queremos definir propiamente lo que es la felicidad, tenemos que empezar a poner nombre a esa virtud de la que estamos hablando. Porque hemos dicho que la felicidad, en el caso del hombre, tiene que ver con su actividad más propia. Y su actividad más propia es la actividad racional. Y hemos dicho que tiene que ser una actividad racional virtuosa, porque la virtud es el medio. Muy bien. ¿Pero a qué virtud nos estamos refiriendo? Pues hombre, está claro. Si tenemos que elegir entre una ética y una intelectual, y resulta que la actividad propia del hombre es la actividad racional, pues en principio tendremos que elegir una virtud que mejore nuestro conocimiento. Y esa es la teoría, la sabiduría filosófica, la contemplación teórica de la realidad. Así que si queremos definir ya de una manera más o menos definitiva lo que es la felicidad para Aristóteles, diríamos que es la actividad racional del hombre de acuerdo con la virtud intelectual de la teoría, de la sabiduría filosófica, dedicarse a filosofar, a contemplar la realidad mediante la razón contemplativa, lo que decíamos antes, captar lo que las cosas realmente son, poner las cosas en su luz, en su verdadero ser. Es un poco la idea. Claro, decíamos antes que la felicidad tenía que ser el bien o el fin perfecto, ¿no? Autosuficiente. Y en este sentido, pues dedicarse a esta actividad teórica sí que cumple esos requisitos, porque ya sabéis que la actividad teórica es dentro de lo que es la jerarquía, si se me permite la expresión, de las actividades, es la más importante, porque es una actividad que tiene el fin en sí misma. No es, por ejemplo, como hacer zapatos, que el fin de esa actividad está en la obra, en los zapatos. Aquí no, el fin de filosofar o dedicarse a la teoría está en esa misma acción. Lo que pasa es que, a diferencia, por ejemplo, del político, aquí tampoco se necesita la ciudad, ¿no?, para llevar a cabo esa acción o esa reflexión. Por tanto, la teoría es la forma suprema de praxis y es la actividad suprema, y en ese sentido sí que cumple ese requisito de autosuficiencia, porque, repito, el fin de esa actividad está en ella misma. Pero aquí es verdad que hay un problema, y es que ya os he dicho antes que los hombres somos seres sociales por naturaleza. ¿Y eso qué significa? Que necesitamos a los demás. Necesitamos convivir con los demás. Es decir, el hombre no es como Dios, que puede dedicarse todo el tiempo a esa actividad teórica, que encima es una actividad teórica en la que Dios piensa en sí mismo. Dios es conciencia, y conciencia que es autopensante. Dios piensa en sí mismo. Nosotros, para empezar, necesitamos las cosas para pensarlas. Pero el problema no es solo ese, el problema es que nosotros somos seres sociales y eso significa que tenemos que convivir con los demás y no podemos, por tanto, dedicarnos todo el tiempo a filosofar. Aristóteles dice en concreto, más o menos, y casi literalmente en su Ética, lo siguiente: hay que vivir también para los padres y los hijos, y la mujer, para los amigos y conciudadanos, puesto que el hombre es, por naturaleza, una realidad social. Es decir, nosotros, repito, no podemos pasarnos todo el tiempo dedicados a la actividad filosófica en plan un poco, solitario o sin tener contacto con los demás. Los hombres somos seres sociales por naturaleza y tenemos que convivir con los demás. Lo necesitamos, lo llevamos dentro. Y de ahí que también sea muy importante la posesión de las virtudes éticas, esas de las que hemos dicho que regulaban nuestro carácter, porque me ayudan en la convivencia con los demás. Eso es muy importante. Claro, también es verdad que posiblemente para Aristóteles una vida basada exclusivamente en esta buena posesión de las virtudes éticas y del buen trato con los demás nos proporcionará una felicidad que casi podríamos decir de segundo grado, porque la felicidad en sentido pleno o en sentido, digamos, estricto sería pues dedicarse a la actividad racional de acuerdo con la virtud intelectual de la teoría, dedicarse a filosofar. Pero, como os decía, también es muy importante complementar, y como seres sociales por naturaleza que somos, pues con una buena relación con los demás. Y para esto digo que además de la posesión de las virtudes intelectuales es muy importante la posesión de las virtudes éticas
que mejoran nuestro carácter y por tanto mi comportamiento y mi relación con los demás y en cierto modo conmigo mismo. Sin embargo, aquí hay otro texto que sí me gustaría comentaros de Aristóteles, y es el siguiente. Afirma el filósofo: es claro, no obstante, que la felicidad necesita además de los bienes exteriores, pues es imposible o no es fácil hacer el bien cuando se está desprovisto de recursos. Es decir, Aristóteles nos está diciendo que no es solo ya eso de que haya que vivir para los padres y los hijos y la mujer y los amigos, sino que es que encima es muy importante poseer bienes exteriores. ¿Y a qué se refiere? Pues se refiere lógicamente a cosas como el dinero, la salud, cierto reconocimiento por parte de los demás. Claro, dice, pues es imposible y luego rectifica, o no es fácil. A lo mejor es que no quiere dar a estos bienes una importancia tan capital en esa concepción que él tiene de la felicidad como esfuerzo, como trabajo, como sacrificio, como superación, como dedicarse en el fondo a la actividad filosófica, pero Aristóteles era un hombre muy razonable y en ese sentido era consciente de que si no teníamos unas mínimas condiciones materiales para sobrellevar la vida con cierta dignidad, era también difícil ser feliz. De tal manera que lo que yo creo que aquí ocurre es lo siguiente. Si nos ponemos un poco estrictos, tendríamos que decir que la felicidad para Aristóteles al fin y al cabo es la actividad racional del hombre basada en la virtud intelectual de la teoría, que es dedicarse a la actividad filosófica, a filosofar, pero que esa concepción estricta de la felicidad también se podía ver acompañada con una concepción de esta felicidad un poco más amplia, a la que podríamos añadir al mismo tiempo la posesión de las virtudes éticas que regulan mi trato con los demás, puesto que soy un ser social por naturaleza, y, ¿por qué no?, también la posesión de ciertos bienes exteriores que me permitan llevar una vida con dignidad desde el punto de vista económico y también lo que se refiere a la salud, etc. Es decir, son dos concepciones, una un poco más estricta, más pura de lo que es la felicidad, por así decir, y otra un poco más ecléctica, es decir, en la que se añaden pues otra serie de aspectos que sin duda son también muy importantes. Así que en el fondo y de alguna manera la felicidad consistía para Aristóteles podríamos decir que consistiría en unir sabiamente la contemplación filosófica, la relación con los demás y por supuesto una posesión moderada de ciertos bienes que me permiten llevar la vida con dignidad. Creo que aunando esas tres cosas es como alcanzamos una visión global de conjunto de lo que es la felicidad para Aristóteles, sin olvidarnos, por supuesto, de que la clave del asunto está en la actividad más propia, que es la actividad racional, que siempre tenemos que poner como punto de referencia si queremos explicar lo que en puridad es la felicidad para Aristóteles. Bueno, yo creo que con esto más o menos hemos explicado un poco lo que es la felicidad para el filósofo de esta gira. Y bueno, pues espero, como siempre, que las cosas os hayan quedado más o menos claras. Soy consciente y siempre lo he sido que repito demasiado las cosas, pero eso sí que es de formación profesional, es en palabras de las que hemos estado antes utilizando o comentando, podemos decir que es un hábito negativo, es un vicio, pero bueno, ya lo tengo asumido y bueno, pues si se repite algo que es importante y se queda, pues mucho mejor, ¿no? En todo caso, sí me gustaría, como siempre, daros las gracias por haber estado ahí escuchándome y emplazaros para el último punto de la filosofía de Aristóteles, que es la política, absolutamente capital, esencial e importantísimo en el pensamiento de nuestro filósofo. Así pues, os espero para hablar y para escucharnos en relación con la política de Aristóteles y por supuesto, como siempre, daros las gracias por escucharme